Muy buenos días a cada uno de ustedes. Un feliz sábado a cada uno de ustedes y que Dios pueda bendecirnos en esta mañana. Saludo a cada una de las personas que se vienen conectando y en esta mañana me gustaría meditar y estudiar con ustedes acerca de las señales del capítulo 24 del libro de Mateo. En el libro de Mateo encontramos acerca de lo que está aconteciendo y de las cosas que van a acontecer en el tiempo del fin. Por ello estamos en esta mañana y antes de abrir la palabra de Dios les invito a unirse en oración con cada uno de ustedes. Me puedan acompañar para poder pedir la dirección de Dios. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos iniciando, siendo ya las 6 de la mañana, hora peruana, y vamos nosotros a inclinar nuestros rostros para orar. Amantísimo buen Padre, oh Dios, que moras en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, bendito Dios, en esta mañana. En esta mañana, bendito Dios, quiero pedirte el perdón por todos nuestros pecados que hayamos cometido. De forma especial, bendito Dios, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo al meditar en tu santa palabra. Danos entendimiento y danos comprensión de ella. Que podamos, bendito Dios, entender lo que tú nos has revelado. Y especialmente, bendito Dios, en el capítulo 24 de Mateo, donde encontramos las señales, los eventos, lo que va a acontecer antes de que tú vengas en las nubes de los cielos. Te lo pedimos que te quedes con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, les invito allí en sus hogares, donde se encuentren. Recordemos que todos los días tenemos que tener una comunión personal, individual con Dios. Ejemplo tenemos, muchos ejemplos. Moisés, Enoc, también tenemos Jesús mismo, y así todos los hombres que caminaron con Dios siempre vivieron en comunión con Dios todos los días. Saludo a las personas que se vienen uniendo. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios. Yo tengo la Reina Valera. Vamos a ir al libro de Mateo 24. Siempre Jesús era el Mesías, pero también era un profeta porque había anunciado lo que iba a acontecer. Y en el capítulo 24 hubo un evento muy importante que también marcó la historia, ¿no? Es acerca de la destrucción de Jerusalén, del templo de forma especial, en un año determinado, años después de que Cristo había descendido, después de que Cristo había anunciado estas palabras de esta profecía. Aquí en Mateo capítulo 24 encontramos el título, dice: Jesús predice la destrucción del templo. Han pasado desde el año 67, del año 70 hasta en la actualidad, pues el templo, ¿no?, donde Jesús había ingresado, también había ingresado y había reprendido a los que estaban haciéndose, pues decir, un comercio. Ese es el mismo templo que había sido destruido en el año 66, 67. En el capítulo 24, versículo 1 nos dice: Jesús salió del templo. En esta ocasión Jesús sale del templo, y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarlo los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, Jesús habla con sus discípulos: ¿veis todo esto? Refiriéndose al templo de Jerusalén. De cierto os digo que no quedará piedra
piedra, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. En este versículo, en los primeros versículos del capítulo 24, encontramos que Jesús, los discípulos, en primer lugar, tratan de llamar la atención de Jesús hacia la estructura del templo, porque según podemos nosotros encontrar que era una de las 7 maravillas del mundo, como hoy nosotros la tenemos también aquí en el Perú, pero en aquellos días, ¿no? El templo de Jerusalén era algo maravilloso, era algo precioso. Se podría haber considerado una de las 7 maravillas del mundo, y se encontraba pues en la capital de Israel, en Jerusalén. Y los discípulos, como todo judío, como todo israelita, se sentían orgullosos de poder tener el templo donde ellos creían y donde se encontraba también la presencia de Dios, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo donde moraba la gloria de Dios, la Shekinah, ¿no? Entonces vamos nosotros a ver que los discípulos tratan de llamar la atención a Jesús hacia el templo, hacia este grande y majestuoso obra que Dios había ordenado a construir a Salomón, y los preparativos lo había realizado David, su padre. Pero a David no se le permitió porque había derramado mucha sangre, pero a, al rey Salomón se le permitió que construyera el templo. Entonces, y ese templo había sido posterior de la muerte de Salomón. Hubo muchos ataques también a Israel, y en el templo que ingresa Jesús, a la cual hace referencia a él, era Sinomer, era ya el templo que había sido reconstruido por Herodes. Ya él en aquellos días ya estaba reinando el Imperio Romano desde el año 168 a.C. Estaba reinando el Imperio Romano hasta el año 476 de nuestra era, claro. Eh, Hermano Carlos, ¿no? Nuestro hermano Carlos creo que también está conectado con nosotros. Una alegría poder desde Venezuela. Así que un saludo desde este lugar. Entonces vamos nosotros a seguir viendo esta figura cuando los discípulos tratan, ¿no?, de llamar la atención a los discípulos. Pero Jesús, él siempre de una forma muy calmada, de una forma muy directa, pero siempre con amor. Siempre Jesús, sus palabras eran, me imagino yo, unas palabras muy tiernas que nacían de lo profundo de su corazón. Jesús era tan sincero y se dirigió a sus discípulos y le dijo: ¿veis todo esto? Refiriéndose al templo, a esta una de las maravillas de aquellos días. De cierto os digo que no quedará piedra, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea, dice, derribada, o que no sea destruida, dicen otras versiones. Jesús había anunciado que ese templo, esto está ocurriendo aproximadamente, Jesús inició su ministerio en el año 27, 3 años y medio duraba el ministerio de Jesús. Estamos hablando del año 31 aproximadamente, ¿no? Inicio del año 31 es cuando Jesús menciona estas palabras. Y Jesús pues había profetizado, había anunciado, e incluso en este capítulo, ¿no? Cuando nosotros leemos unos versículos antes, Jesús eh, mirando hacia el futuro, porque recordemos que Dios conoce pues los tiempos, ¿no? Los tiempos, y conoce realmente lo que va a acontecer. Y Jesús había anunciado que iba a acontecer, especialmente la destrucción de Jerusalén. Eh, en esta mañana vamos a seguir meditando en el capítulo 24. En este
capítulo es interesante y es importante que nosotros también podamos ver la importancia de lo que Jesús había anunciado, ¿no? Saludos a las personas que se vienen conectando, y que la gracia de Dios también esté con cada uno de ustedes, y que cada uno de nosotros podamos tomar la debida atención a estos capítulos, ¿no? Especialmente el capítulo 24 de Mateo. No encontramos, se puede decir, eh, este capítulo, ¿no? Se está cumpliendo en nuestros días, porque Jesús, parte de estos versículos ya se han cumplido y también se van a cumplir en nuestros tiempos. Es como nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podemos encontrar profecías que tienen doble cumplimiento. Se han cumplido de forma parcial y se cumplirán, ¿no?, en estos últimos tiempos. Por ejemplo, ¿no?, la profecía de Joel en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si bien es cierto, Jesús anuncia también la destrucción de Jerusalén, pero no solamente anuncia el templo, la destrucción del templo de Jerusalén, sino también anuncia algo interesante. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo. Vemos que los discípulos, siempre Jesús se dirigía especialmente a los discípulos, ¿no? Y en esta ocasión Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dentro de esta pregunta están, se puede decir, dos preguntas. Cuando nosotros vemos en el versículo 4, dice: dinos, enséñanos, muéstranos, háblanos, dicen los discípulos a Jesús. ¿Cuándo será esta cosa? ¿Cuándo va a ocurrir lo que tú vienes diciendo, lo que tú has anunciado? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? La señal o las señales que iban a haber antes de que Cristo venga a esta tierra, y del fin del siglo. Cristo lo ha profetizado, lo ha anunciado a través de su santa palabra, que este mundo va a tener un fin. En otras palabras, debe ser, se puede decir, purificado con fuego y azufre, porque es necesario para que Dios pueda crear nuevamente y pueda ser, se puede decir en otras palabras, heredado por los justos, que por la gracia de Dios alcanzarán la victoria. En esta oportunidad hay dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Los discípulos querían saber el tiempo, cuándo iban a ocurrir, pero Jesús no lo respondió directamente. ¿Y qué señales habrá de tu venida? Miren, dos preguntas se mezclan entre sí. Habla acerca de la destrucción de Jerusalén, cuándo iba a ser destruida el templo de Jerusalén, y cuándo y qué señales iban a haber de su venida, y conecta y del fin del siglo, del fin del mundo, nos dice en otras versiones. Así que Jesús, ¿no? Es interesante que nosotros podamos seguir estudiando la palabra de Dios, y de forma especial en el capítulo 24, porque es un libro donde podamos encontrar mucha verdad, especialmente para nuestros tiempos. Este capítulo fue escrito hace muchos años. Estamos leyendo por el discípulo Mateo, ¿no? Mateo. Es interesante que han pasado, ya estamos en el 2024, han pasado aproximadamente, ya vamos a pasar vamos a cumplir aproximadamente 2000 años que fue escrito este libro, estas palabras de Jesús cuando lo había anunciado. Y que a nosotros siempre debemos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña, para no poder andar en tinieblas, para no poder estar andando simplemente en suposiciones, para no estar andando a ciegas en este mundo. Como hijos de Dios, como personas de fe, nuestra regla, nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, porque es a través de ella que nosotros iremos
creciendo cada día más. Si bien es cierto, la luz viene de menos a más, la luz va en aumento. Es como cuando raya el sol, ¿no? La luz es comparada como el alba, que al principio, ¿no?, va irradiando nuestra mente, nuestras vidas, pero es en el caminar con Dios, cuando vamos entendiendo y vamos comprendiendo por la obra de Dios mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas. En la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos buscar en primer lugar la sabiduría de Dios. Y en esta mañana estamos viendo una vez más, quizás muchos de ustedes ya han leído el capítulo 24 de Mateo. Muchos de ustedes podrían conocer las señales, pero es importante recordarlas, es importante tenerlas grabadas en nuestras mentes. Hay un hermano, también un joven, ¿no?, que se llama Freimer Camilo, que compuso una alabanza, ¿no?, muy especial, muy profunda, a una alabanza, se puede decir, inspirada en el capítulo 24. Se llama Las señales del fin, ¿no? Entonces, una alabanza que nos inspira y para nosotros también debería ser un motivo de estudio, ¿no?, que la cual de aquí podamos partir y podamos irnos a otras partes de la Biblia. El libro de Daniel, un libro profético, totalmente profético en su mayoría, se puede decir un 90 o 95% profecía. Apocalipsis igual forma. Mateo 24 se conecta también con estos libros y los demás libros de la Biblia, donde vemos lo que Jesús, se puede decir, profetizó, anunció lo que iba a ocurrir. El propósito dice impedir que su propio pueblo fuese engañado. El propósito del libro de Mateo es que tú y yo, los que seguimos a Jesús, no seamos engañados, porque ya Jesús nos ha advertido, ya nos ha revelado lo que va a acontecer en el futuro. Para ello necesitamos conocer las Escrituras, para que nadie nos engañe. Ese es el propósito del capítulo 24 de Mateo, para que nadie nos engañe, para que no nos sorprenda lo que está aconteciendo en el mundo. En el mundo vemos lo que está aconteciendo en distintas partes, ¿no? Los desastres naturales, la corrupción, la inmoralidad, la injusticia, ¿no?, lo que vemos viendo, se puede decir, ¿no?, con nuestros propios ojos y vamos escuchando con nuestros propios oídos. Hoy en día, a través de estos medios, de las redes también sociales, vemos lo que el mundo se está convirtiendo. Está yendo de una forma tan acelerada, se puede decir, ¿no? El egoísmo, el orgullo, la codicia, la avaricia, ¿no?, aparentemente están reinando sobre este mundo. Como que Satanás está, se puede decir, haciendo todo lo necesario para distraernos y para también llevarnos a la perdición. Y lo que él anhela su propósito es engañar, mentir, confundir, y especialmente a nosotros que estamos esforzándonos y estamos también buscando respuesta en la palabra de Dios. Con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, podamos nosotros abrir las Escrituras para poder conocer las verdades que Cristo ya nos ha declarado en su palabra. En el Mateo capítulo 24, versículo 4 dice: Jesús respondió. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Oh querido hermano, querida hermana, querido joven, querido amigo, el capítulo 24 y toda la Escritura ha sido revelado con un propósito. En el capítulo 24 especialmente dice: para que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque hoy en día todos, o la mayoría, podríamos decir, un 80, un 90% en el mundo, especialmente Europa y todos los países latinoamericanos, dicen creer en Dios, dicen aceptar las verdades, dicen que existe un Dios,
creen en Dios. Hay muchos que se han levantado también y han anunciado ser el Cristo. Mirad que nadie os engañe. ¿Será que Satanás es muy astuto, es muy inteligente para utilizar las escrituras y poder engañar también a nosotros? Y es necesario que también nosotros podamos por la gracia de Dios, especialmente estudiar la palabra de Dios. El que estudia está en la luz, y en la luz no existe tinieblas, porque dejamos que Cristo, que es la luz, more en nuestras vidas. Andamos siempre sobrios, andamos siempre atentos a lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestras vidas de forma especial, porque hay cosas que sí podemos controlar, pero hay cosas que ya no está en nuestras manos controlar. Pero empecemos a controlar lo que está en nosotros para poder seguir conociendo a Dios y seguir afirmando nuestra fe en la palabra de Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Hoy en día, muchas personas se levantan e incluso han sacado películas, ¿no? El Mesías, una película muy famosa también que se encuentra en Netflix, ¿no? El Mesías. Y la mayoría de personas hoy en día, ¿no? Líderes muy famosos, muy prestigiosos, que conocen las escrituras y enseñan la palabra de Dios. Pero la escritura nos enseña que en estos últimos tiempos, aproximadamente después de la reforma, del año 500 hacia adelante, empezó la reforma en su mayor plenitud. Hoy en la actualidad se puede decir, nosotros, especialmente los protestantes, que hemos salido de la iglesia madre, la iglesia apostólica, ¿no? Que es una iglesia también donde hay muchos hijos de Dios, donde hay hombres y mujeres fieles a Dios. Yo tengo la seguridad, tengo las convicciones de que Dios tiene muchos hijos en distintas iglesias. Hay muchos hombres y mujeres que temen a Dios, que sirven a Dios. De acuerdo a la luz que ellos han recibido, ellos están adorando y sirviendo a Dios. Quizás no en toda su plenitud en cuanto a la verdad, pero ellos están sirviendo y adorando a un Dios, a ese Dios que aún no conocen en su plenitud. Pero si ellos siguen estudiando, siguen abriendo su corazón, su mente a la palabra de Dios, ellos llegarán a entender, llegarán a comprender la palabra de Dios para poder nosotros seguir aprendiendo en cuanto a lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Mirad que nadie os engañe, porque muchos, dice la Escritura, se levantarán, muchos vendrán en mi nombre, muchos, ¿no? Así que mis queridos amigos, puedan ustedes también compartir y puedan también allí en sus hogares puedan abrir la palabra de Dios para poder también, se puede decir, seguir aprendiendo y poder llegar a muchas personas, ¿no? Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Siempre hoy en estos tiempos que vivimos es muy peligroso. La verdad se predica y a veces también se predica el engaño. ¿Podemos haber sido engañados? Claro que sí, porque no lo sabemos todo, pero es necesario estudiar la palabra de Dios para no dejar engañarnos tan fácilmente, porque nos dice la Escritura, la verdad os hará libre. Debemos nosotros obedecer los consejos de Dios. A muchos se engañarán. Recuerden que la Biblia va dirigida especialmente a los que creen en Dios, especialmente a los que estudian su palabra. No estamos libres de ser engañados. No estamos libres de ser engañados. Por eso es necesario que nosotros podamos
es necesario que nosotros podamos conocer las Escrituras por nosotros mismos, inspiradas, claro, y guiadas por Dios, porque es Dios el que nos da esa verdad maravillosa. Entonces vamos nosotros a enfocar la palabra de Dios, porque venimos nosotros estudiando la palabra de Dios en el capítulo 24. Allí ustedes también puedan ustedes estudiar. Estamos justo en el capítulo 24, versículo 4. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y a muchos se engañarán. Y lo que hoy vemos, ¿no? E incluso vemos el viejo mundo, ¿no? Allá occidente, Jerusalén, todos esos lugares, Palestina, Damasco. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Hoy en día estamos viendo guerra por distintas partes, ¿no? Y especialmente dice: mirad que no os turbéis, no os alarméis, no os preocupéis, ¿no? Mirad que no os turbéis, mirad que esto debe acontecer. Esto tiene que acontecer en el tiempo del fin en el cual vivimos. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Hemos sido familia, hemos sido advertidos totalmente y hemos sido, se puede decir, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Dios nos ha manifestado lo que va a acontecer. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tiene que acontecer guerras tras guerras. Ha habido muchas en la historia. Se levantará, dice, nación contra nación. Hoy en día estamos viendo lo que acontece en el mundo. Las verdades de Dios, las profecías, lo que Él anuncia, Él los cumple. Pero aún no es el fin. Recuerden que lo que estamos viendo simplemente son señales del tiempo del fin, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes. Hace poco, en el 2020, vivimos lo que es el COVID-19, ¿no? El año 19, finales de los 19-20. Hubo muchas personas que fallecieron. Bueno, esta peste ha sido creada y hoy en día los grandes países están, se puede decir, haciendo todo lo posible. Las guerras, entre comillas, utilizando, se puede decir, estas pandemias. Habrá pestes, dice, hambres. Uy, en estos siglos donde hay mucha riqueza, mucho dinero en los gobiernos, pero aún hay personas que tienen necesidades, especialmente pasan momentos de hambre. Terremoto en diferentes lugares. Creo yo que ustedes y todos nosotros vemos con claridad, ¿no? Con claridad. Cristian Bach, es un gusto, mi hermano, un gusto saludarte. Vemos que lo que ha acontecido y lo que va a acontecer en el mundo, ¿no? Esencialmente lo que Cristo nos ha anunciado, ¿no? Terremotos en diferentes partes del mundo, ¿no? Creo yo que se ha incrementado aún mayor lo que está aconteciendo. Pero todo esto es solo principio de dolores. Principio de dolores. Es como cuando una mujer que está, se puede decir, gestando, ¿no? Y ya está en los días, ¿no? Días previos a dar a luz, empiezan los dolores de parto. Empiezan los dolores de parto y los dolores, pues, quizás un hombre es difícil de explicarlo, pero al ver a nuestras esposas, al ver a nuestras madres cómo sufren, ¿no? Es así las señales que estamos viendo en el capítulo 24 de Mateo, especialmente guerras, rumores de guerra, ¿no? Las naciones se van a irar entre ellas.
Vemos pestes, vemos hambres, vemos terremotos en diferentes lugares. Pero el versículo 8 una vez más nos dice, pero esto es solo el principio de dolores. Aún no es nada lo que va a acontecer. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación. Wow. Quizás en este punto, mis queridos amigos, ¿no? Muchos hermanos, ¿no? Quizás no estén de acuerdo porque creen que van a ser arrebatados, creen que van a ser llevados antes de la tribulación. Pero aquí la Escritura nos dice que antes del tiempo del fin, aun cuando las señales están anunciando, aún las señales están aconteciendo en el mundo, y especialmente nos dice en el versículo 9, entonces os entregará a tribulación. Tribulación también puede ser muy bien traducida como persecución. En el tiempo del fin vamos a ser perseguidos. Las señales que estamos viendo, el poder del mal a través de los reinos, a través de los gobiernos que nos impondrán, ¿no? Y si nosotros no cumplimos, es como cuando estuvimos en la pandemia, ¿no? Aquellos que desobedecían eran multados, aquellos que desobedecían eran arrestados, los que salían en horas que no se debía salir eran, se puede decir, ¿no? Automáticamente recibía un castigo por parte del gobierno. Igualmente en este versículo dice, entonces os entregará a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Creo yo que hemos sido advertidos y hemos sido, por la gracia de Dios, ¿no? Hemos sido de antemano, ¿no? Hemos sido ya advertidos que vamos a entrar en un momento difícil de la historia. Especialmente habrá una gran tribulación y nos dice la Escritura, os matarán a muchos, ¿no? A muchos hombres y mujeres fieles entregarán su vida. No renunciarán a su fe, no renunciarán a sus convicciones que han obtenido de la palabra de Dios. Y esa certeza, esa fe, esa confianza, esa seguridad llevará a que estos hombres y mujeres entreguen su vida por la palabra de Dios, por la verdad o por las verdades que serán suprimidas, serán pisoteadas, ¿no? En el tiempo en el cual vivimos. Hoy en día el gobierno legisla leyes que están en contra de los principios divinos. Y esto se va a incrementar cada vez más y más. Pero es interesante que Dios está al control de esto. Dios está al control de todo lo que acontece en el mundo. Cuando miramos al libro de Daniel, vemos que Dios es el que pone y quita reyes. A pesar de que los reyes estén, se puede ir haciendo grandes actos de corrupción, grandes actos de injusticia, favoritismo, etc. Pero recuerden que Dios está al control de todo eso. Especialmente Dios quiere estar al control de tu vida, de mi vida, de forma especial. Seguimos entonces en el versículo 9 dice, entonces todos son de forma seguida, sucesiva, uno tras otro. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Dice la palabra todos, seremos odiados por todos. Y seremos, dice, no, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de Cristo, por causa de nuestro Salvador, por causa de nuestro Redentor, seremos odiados. Muchos tropezarán entonces. Wow, imaginemos, hoy en día, mientras que existe libertad de culto, libertad de expresión, libertad de conciencia,
Aún se puede decir, estos son derechos fundamentales que lo encontramos en la Constitución política, especialmente aquí en el Perú, también en otros países, en distintas partes del mundo, la libertad religiosa, no en todos, claro, ¿no? Pero en Latinoamérica, la libertad de religión es un derecho fundamental que se encuentra, se puede decir, dentro de la Constitución de los países latinoamericanos, en Europa de igual forma, no en todos, claro, pero también recordemos que hoy vivimos en tiempo de paz, donde tú puedes salir y predicar la palabra de Dios en las calles, puedes salir y puedes ir a un templo, puedes reunirte en una casa y hablar de Dios. Pero cuando el capítulo 24 nos anuncia que en el tiempo del fin habrá una gran persecución, habrá una gran tribulación, dice, os matarán, os entregarán y seréis odiados por todos por causa del nombre de Cristo. Y nos dice que muchos tropezarán. Esos muchos son cristianos que tropezarán, caerán. Por eso Pablo dice, mirad, el que está firme, que no caiga. Porque en el tiempo del fin, aún los escogidos tropezarán, dudarán. Es como un ejemplo bíblico. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir, cuando él estaba bautizando en el Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Mesías, como el Cordero que había sido sacrificado muchos siglos antes. Y en ese momento, Juan identifica claramente a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Estaba seguro, convencido, pero al finalizar su ministerio, se encontraba Juan el Bautista preso. En ese momento de tribulación, momentos duros, por causa de predicar la palabra de Dios, por causa de decir la verdad, Juan el Bautista había sido arrestado. En ese momento Juan el Bautista le vino la duda y mandó a preguntar si él era a quien debían esperar. Envió a sus discípulos. Si Juan el Bautista, siendo un profeta, el que estuvo allí con Jesús al lado, el que caminó, porque recordemos que Juan el Bautista era primo de Jesús, era un familiar cercano de Jesús, jugaron juntos, crecieron juntos, y su ministerio, ambos tenían un ministerio que cumplir. ¿Qué nos hace o qué nos da la seguridad a nosotros que vivimos en estos tiempos finales de no poder tropezar? Todos los días podemos tropezar nosotros, ¿no? Podemos tropezar y es humano tropezar, caer, pero recordemos que a través de las caídas, a través de los tropiezos, aprendemos a caminar. Y en estos tiempos finales, cuando leemos el capítulo 24, nos dice, muchos tropezarán entonces, muchos tropezarán, muchos cristianos, muchos evangélicos, muchas personas que creen en Dios tropezarán cuando las cosas se pongan difíciles y entregarán unos a otros. Entre cristianos mismos nos acusaremos, nos entregaremos, nos dilataremos, porque estará prohibido, se puede decir, en otras palabras, el poder invocar el nombre de Dios, predicar en nombre de Cristo. Jason, muy buenos días, amigo. Buenos días. Seguimos entonces en el versículo 10 del capítulo 24 de Mateo. Muchos tropezarán entonces, os entregarán unos a otros se odiarán. Imaginen. Hay una profecía también en otro libro de la Biblia donde dice que incluso los padres entregarán a sus hijos, los hijos entregarán a sus padres, los familiares
nos dilatarán donde nos encontramos, porque habrá una gran persecución, la profecía se cumple, una persecución, habrá una gran tribulación, nos dice la Escritura. Y el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Claro, muchos dirán, no, esto no es para nosotros. Habrá paz, anunciarán prosperidad. Pero la Escritura nos dice que estos falsos profetas enseñarán lo opuesto a lo que ya Dios ha anunciado en su palabra. Jeremías anunciaba que venía la destrucción a Israel por causa de su orgullo, por causa de su soberbia, por causa de las abominaciones que estaba cometiendo Israel, especialmente en el templo. Ezequiel también anunciaba la destrucción, y en el capítulo 8 ustedes pueden leer abominación tras abominación que estaban cometiendo dentro del templo de Dios. Y estos profetas anunciaban, pero también había falsos profetas, había muchos falsos profetas, ni siquiera uno contra 300, uno contra 2. Y ellos anunciaban de que Israel no iba a ser destruida, al contrario, iba a reinar la paz y de que todo iba a estar bien. E incluso fueron y se aliaron con otros reinos como Egipto, cuando ellos debían someterse a Babilonia, porque ya Dios lo había anunciado a través del profeta Jeremías. Y claro, no lo hicieron. Hoy en estos últimos tiempos, de igual forma, muchos falsos profetas se le van a levantar. Hoy en día también vemos hombres y mujeres que dicen ser profetas, que toman esa figura, ¿no? Y empiezan a profetizar, a anunciar cosas. Pero creo yo que nosotros tenemos que tener la plena seguridad de que esté en la Escritura. Si a la ley, al testimonio, si no hablasen, dice, conforme a las Escrituras, es porque aún no les ha amanecido, la luz no ha resplandecido en ellos. Tenemos que nosotros sujetarnos a la palabra de Dios, especialmente para poder nosotros saber en los tiempos en que vivimos. Y por haberse multiplicado la maldad, aparentemente hoy en día, bueno, creo yo que es una realidad ante los ojos de cualquier persona, sea creyente o no creyente. Vemos la maldad que se ha incrementado de una manera muy dura, de una manera tan acelerada. La maldad ha crecido de una manera en la cual el gobierno mismo está mezcluido en ello. Las mismas entidades, las mismas organizaciones también forman parte. Dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de tu persona, de mi persona, el amor de nosotros que profesamos creer en Dios se nos va a enfriar. Hoy en día, ustedes no me van a dejar engañar. Muy buenos días con los que se vienen conectando. No me van a dejar engañar cuando ustedes ven las noticias y ven muerte tras muerte. Todos los días, muerte tras muerte. Llega un momento al ver una persona muerta, no sentimos nada. Como que se nos ha hecho parte de la vida. Ya no hay dolor, no hay tristeza. Como que el amor de muchos se ha enfriado. El amor que está hablando aquí es el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor abnegado, el amor que nos va a impulsar a hacer las cosas que a Dios lo agrada, lo correcto, lo honesto, lo puro. Pero hoy en día, e incluso en nuestras familias que profesan, ¿no? Ellos también, se puede decir, han sido y cumple lo que Jesús también ha anunciado. El amor de muchos se enfriará por causa de haberse multiplicado la maldad. Hoy en día, no, la mayoría de personas no abren las puertas de sus hogares a desconocidos, a mendigos, a personas forasteros o a extranjeros. No abren por temor, por miedo, porque hoy en día la maldad, la inseguridad que existe,
en las calles, en los hogares, en distintas partes, ¿no? Que Dios pueda de alguna otra forma ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a que podamos nosotros seguir creciendo, especialmente seguir conociendo a Dios por nosotros mismos. Pero el que persevere hasta el final, este será salvo. Va a haber guerras, va a haber terremotos, va a haber pestes, va a haber hambres. Se levantarán muchos hombres, habrá persecución, se puede decir, seremos odiados, seremos aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Seremos encarcelados, seremos privados también de nuestras propiedades, nuestras posesiones, dice la Escritura. Habrá falsos profetas que se van a levantar. El amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos, el amor que debe motivarnos a vivir todos los días, sirviendo a Dios, sirviéndolo a nuestros prójimos, hablando y haciendo siempre las cosas correctas. Pero hay un versículo con promesa, dice el versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cristo vendrá a esta tierra. Estemos o no preparados, estemos o no esperándolo, estemos o no velando, porque la mayoría, nos dice en la parábola de las 10 vírgenes, todos durmieron, todos cabecearán, todos estarán durmiendo en un estado de inconsciencia, pero Cristo vendrá. Cristo vendrá porque Él cumple su promesa. Él vendrá otra vez y llevará a su pueblo a las mansiones celestiales. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La vida cristiana, la vida no es un día, no es 2 días, no es 3 días. Es todo la vida. Es todos los días de nuestra vida. Yo agradezco a Dios por haber obrado en mi vida de forma especial. A temprana edad tuve una formación por parte de mis padres que me inculcaron los principios de la palabra de Dios. Eso me ayudó bastante en el caminar con Dios. Hoy en la actualidad viví también, me aparté al salir de mi hogar, me aparté y viví en el mundo. Hice cosas que no era digno de mi familia, no era digno de las personas que conocen los principios de Dios. Pero a mi corta edad también, a los 22 años de edad, tomé la decisión porque sentí la necesidad de un Salvador, la necesidad de un Dios, la necesidad de poder tener claro las ideas de lo que va a acontecer, con qué propósito venimos a este mundo, por qué Dios nos ha dado la vida. Tantas preguntas, tantos interrogantes surgieron en mi mente y dije, esta vida que vivo no quiero volver a vivir, porque es una vida muy triste, alejada de Dios. Cuando Dios no está en tu vida, tú puedes tener buen trabajo, tú puedes tener un buen sueldo, tú puedes tener una familia, pero hay un vacío siempre en nuestros corazones. Ese vacío solamente lo va a llenar Dios. Y hoy, por la gracia de Dios, tengo 32 años de edad, estoy con Dios. Tengo una hermosa familia, una esposa a quien amo, una pequeña hija a quien debo instruir también. Y como padre, y como esposo, y como un hijo de Dios, también utilizando los medios por estas redes para compartir de Dios a muchas personas que puedan escuchar, aunque sea un segundo, 2 minutos, un minuto, puedan escuchar que el Evangelio se viene predicando, las buenas nuevas del Evangelio. Y de forma especial dice al que persevere, al que continúa, al que permanece, al que continúa sirviendo a Dios, pese a las caídas, pese a los tropiezos, pese a la deficiencia espiritual que podamos tener. Tenemos que seguir confiando a Dios. No somos perfectos, cometemos pecado también, pero la Escritura es clara.
hijitos míos, dice, os escribo estas cosas para que no pequéis. El propósito de Dios es que nosotros no pequemos. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Cristo Jesús, nuestro abogado, nuestro intercesor. Él murió por ti, Él murió por mí. Él fue nuestro sustituto. Cristo dio su vida en tu lugar y en mi lugar. La condenación, la muerte que tú y yo debemos de vivir, que es la muerte eterna por el pecado. Ya Cristo murió, ya Cristo pagó. Tú y yo hemos sido comprados con su sangre. Y en nosotros tiene que haber fuerza, voluntad unida con Dios. Va a haber, se puede decir, el deseo de poder vencer. Pero si hemos caído, si hemos tropezado, confiemos plenamente en Dios. La vida cristiana no es de un día, no es de un año, no es 2 años, es toda la vida. Pero para poder permanecer hasta el fin, debemos escudriñar las Escrituras. Debemos tener la seguridad. Y hasta el versículo 13 hemos estudiado el día de hoy. En otro momento vamos a continuar con el capítulo 24. Pero para poder finalizar, voy a leer el libro de Efesios, porque con el libro de Hebreos, disculpen, capítulo 11, versículo 1, donde encontramos de forma clara qué es la fe. Porque nos dice en el versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La fe de Jesús. Necesitamos recibir la justicia de Dios. La justicia que está allí al alcance de nosotros. Porque tu justicia y mi justicia está contaminada con el egoísmo. Necesitamos una justicia plena. Una justicia que solamente Cristo desarrolló cuando estuvo aquí en la tierra. Y esa justicia inmaculada nos es impartida cuando nosotros reclamamos, cuando nosotros la pedimos. Y nos dice que el que persevere hasta el fin, tu fe, mi fe, debe estar depositada en la palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mis queridos amigos, hermanos, sigamos confiando en Dios. Sigamos dependiendo de Él. Sigamos creciendo también en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene vida, nos dice la Escritura. Yo les animo a que ustedes sigan hacia adelante con la plena seguridad de que Cristo, mediante su Espíritu, obrará en nuestras vidas. Que Dios pueda bendecirlos a cada uno de ustedes y que tengan un hermoso sábado, un sábado de paz, un sábado de gozo, un sábado donde puedan disfrutar de la presencia de Dios al lado de sus seres queridos, un sábado donde podamos recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo me despido hasta una nueva oportunidad y recuerden, puedan ustedes seguir también, ¿no? Para en otra oportunidad puedan recibir las notificaciones también cuando hago otra transmisión para seguir hablando de Dios. En esta oportunidad no hablo de mi persona, hablo de Dios, hablo de su palabra. Hemos hablado acerca de Mateo 24, las señales del tiempo, el fin. Aún falta finalizar, pero hemos avanzado hasta el versículo 3. El que perseverare hasta el fin será salvo. Si bien es cierto, el fin termina cuando uno va al descanso, pero también habrá una generación que estará cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Y ellos estarán también aquí, esperando a Cristo. Nos dice en el capítulo Isaías, en el libro de Isaías, hay un versículo que dice que habrá un pueblo que estará esperando a Cristo. Y ellos dirán cuando Cristo venga, Él es nuestro Dios. Lo hemos esperado, Él nos salvará.
Bienaventurado, feliz, dichoso, aquel hombre que espera en el Señor. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Yo me despido y que sea un día de gran bendición para cada uno de ustedes y que sigamos creciendo, sigamos conociendo a nuestro Creador, a nuestro Redentor. Por la gracia de Dios, la salvación está al alcance de cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Cuídense mucho, bendiciones, familia.